Bueno, pues momento especial el que comienza ya, y es que estamos con Pilar Martín, que nos va a hablar de temas muy interesantes, de temas muy importantes, como lo estaba haciendo estos programas atrás. Pilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos y sobre todo, bueno, felicitar a todos los camareros premiados, en especial a Natalia y a Aitor por esa labor en la hostelería. Y bueno, solamente eso, felicitarlo antes de empezar, porque no es fácil ser camarero. No es fácil, no es fácil. Ahí se mezclan muchas cosas. Tienes que tener un poco de empatía o muchísima y después el trabajo, que es duro, es duro. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy quiero hablar de algo que pasa muchísimo y que gasta mucho por dentro. Estar en una relación y no saber si quedarte o irte. Estás ahí, sabes que no estás bien, pero tampoco das el paso. Pasan los días, los meses, a veces incluso años, y sigues en el mismo sitio. Le das mil vueltas, hablas con amigos, íntimos, intentas aclararte, pero no decides. Y algunas veces se llama también la zona de confort, ¿no? Que está ahí metidico y dices que no tengo ganas de calentamiento de cabeza. Claro, está en esa zona de confort. La zona de confort no tiene por qué ser una zona cómoda, pero es tu zona de confort. ¿Por qué? Porque lleva ya mucho tiempo en ese estancamiento. Y la verdad que eso pesa. Y cuanto más piensas, cuanto más vueltas le das, más te bloquea. Y eso pasa por algo. Es decir, porque una persona, cuanto más piensa si quedarse o irse, se bloquea cada vez más. Lo normal es que digan, tendría que ser lo contrario. Si me lo estoy pensando mucho, pues no, te bloquea. Porque la persona piensa que lo que le falta es claridad, que necesita tenerlo todo claro para decidir. Pero la realidad no es esa. La realidad es que no decides porque hay algo dentro de ti que pesa más que la decisión de irte o quedarte. Y eso que pesa más, muchas veces, casi siempre, se llama miedo. El miedo que hace que vivas con alguien, con la persona que no eres de todo feliz o no eres feliz, ¿no? Claro, es que el miedo pesa mucho, que es lo que decimos. Porque claro, es que tomar una decisión así no es solo decir me voy o me quedo. No. Es todo lo que viene después. Miedo a estar sola o solo. Ya sabéis que da lo mismo el género. Miedo a estar sola, miedo a empezar de cero, miedo a no poder con todo, miedo a la economía, miedo a lo que va a decir la familia o miedo a equivocarte. Pero además hay otro miedo muy importante, hay muchos miedos, pero hay uno muy importante del que se habla poco y es el miedo a hacer daño a la otra persona, es decir, a sentir que la otra persona te necesita, que sin ti no va a poder salir adelante, que lo vas a dejar tirado o tirada. Eso también es pena, ¿no? Estar con una persona por pena. Claro, pero eso pesa muchísimo porque lo que hay detrás es que estás cargado de culpa. Claro, ese sentimiento de culpa también existe, que no solamente es miedo a lo que hemos dicho antes, estar solo a empezar de cero lo económico, no, también muchas veces está ese miedo de cómo voy a dejar a esta persona, lo voy a dejar tirado, y eso lleva mucha culpa. Y si hay algún oyente que está escuchando esto y está pasando por esta situación, va a entender muy bien de qué es lo que estoy hablando, de ese sentimiento de culpa que te impide dar ese paso. Entonces, pasa aquí una cosa. A ver, si tenemos mucho miedo y por eso no decidimos, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué estamos tanto tiempo? Pues muy fácil. Está claro que si yo no decido, yo no voy a pensar que es que tengo mucho miedo, aunque parte de mí lo sepa. No. Si yo no decido, necesito convencerme de que quedarme en esa relación tiene sentido. Y lo vuelvo a repetir. Necesito convencerme de que quedarme en esa relación tiene sentido. Porque en el fondo uno ya sabe que no está bien. Y cuando uno no está bien, no puede ignorarlo así sin más. Es imposible.
necesita buscar razones que justifiquen por qué está ahí. Y ahí es donde aparecen las justificaciones y el autoengaño. El autoengaño, ¿por qué? Porque nosotros somos las primeras personas que nos autoengañamos ante ese obstáculo que tenemos ahí, ante ese miedo, ante todo lo que se nos viene encima. Pues primero que tenemos que hacer, convencernos de que tenemos que quedarnos ahí, porque eso tiene un sentido, lo hacemos por una razón y vamos a buscar justificaciones. Te empiezas a decir, y bueno, a ver, ¿por qué justificaciones? Muy fácil, porque el ser humano tiende a estar bien, a tener coherencia con lo que dicta su corazón. El ser humano busca sentirse único, atreverse a ser uno mismo, a ser feliz. Y entonces, cuando no vamos hacia esa dirección, ¿qué es lo que hace nuestro cerebro? Bueno, pues nos dice, no, tienes que encontrar sentido y convencerte de que no estás tomando la decisión por algo, para no fallarte a ti misma o a ti mismo. Entonces, que empezamos con el autoengaño. Te empieza a decir cosas como, yo no me separo por mis hijos, ahora no es el momento más adecuado porque ha pasado esto, ha pasado lo otro, en este momento justo cualquier cosa. Mi suegra se ha puesto enferma, se ha quedado sin trabajo, da igual, nunca es el momento. O lo mismo cambia y se da cuenta de todo lo que estoy aguantando o de lo que puede perder, y ahí es cuando empezamos a autoengañarnos. O se da cuenta que sin mí no va a poder seguir adelante. Todas estas cosas nos autoengañamos de esta manera. Se autoengañan y pasan los años y después se da cuenta la gente que han tirado su vida por la ventana, que también puede ser. También puede ser de todo, pero no es porque... A ver, todo este autoengaño no es que no sea verdad, ni esto es miedo. Es decir, yo no me separo porque ¿qué van a pensar de mí ahora si yo me separo porque he encontrado otro trabajo, porque ahora no soy feliz, he encontrado otra persona, porque siempre hay un por. Hay muchos miedos, muchos bloqueos y necesitamos autoengañarnos. Y no es que no sea de verdad esto que nos decimos, es porque necesitamos una razón que nos permita quedarnos ahí sin estar fallando a nosotros mismos, por la misma razón que te he dicho. Nosotros tendemos a ser feliz, a estar bien, a seguir siendo nosotros mismos, y si no estamos yendo por ese camino, necesitamos convencernos de que hay una razón muy fuerte que nos está obligando a no decidir. Por eso necesitamos ese autoengaño, esa justificación. Mira, te voy a contar una historia. Una historia no, vaya, un caso real. Yo recuerdo un caso muy claro, de hace años, de una persona que estaba exactamente en ese punto. Llevaba tiempo mal, pero me decía que no se separaba por sus hijos. Lo tenía clarísimo. Ella me decía, Pilar, yo por mis hijos no puedo hacerlo, porque él es muy buen padre y ahora, aunque estemos mal, los niños le adoran. Él los lleva al cole, los lleva a actividades y yo no puedo hacerle eso a mis hijos. No, yo no puedo romper ahora esta familia, romper esto, yo, Pilar, no puedo hacer eso. Nosotros estábamos trabajando en ese proceso, en ese proceso en el que estás, que no sabes si irte o quedarte. Y estábamos poniéndolo todo sobre la mesa. En realidad, había algo detrás. ¿Qué es lo que pasó? Pues pasó que justo en ese proceso que nosotros estábamos trabajando, llegó un momento en el que el marido le fue infiel y se lo dijo. Le dijo que le había sido infiel. A partir de ahí, ese mismo día, ella ya tomó una decisión que llevaba años sin tomar. ¿Sabe qué pasa? Que ahí se vio algo muy claro. Los hijos eran los mismos antes y después. El marido era el mismo padre antes y después. Los niños necesitaban a su padre antes y después de que el marido le comentara. Entonces, ¿qué es lo que cambió? Pues que ella se dio cuenta que no podía seguir así, que no podía seguir sosteniendo esa situación. El miedo pesó menos que la dignidad
que el amor propio, que ser ella misma, que tener otra oportunidad de ser feliz. No hace falta con otra persona, sino en la vida. Necesitaba su sitio, entonces ya los niños no eran tanta justificación, que no quiero decir que los niños no sean importantes, no estamos hablando de eso en este momento. Lo que importaban es que no eran los hijos lo que le frenaba a esa chica, era el miedo que llevaba tiempo sosteniendo. Uh-huh. Y así, pues, lo que hay que hacer es que por eso cuando está uno en ese punto, la pregunta no es solo ¿qué hago? La pregunta es ¿qué me está frenando realmente? Y aquí es donde hay que trabajar, no en la relación, sino en lo que hay detrás. Yo precisamente es lo que trabajo en mi gabinete, en consulta, ayudar a las personas a desbloquearse, a ver qué le está frenando de verdad, para que tomen una decisión con seguridad y con calma y no desde el miedo o la duda. Así que si me dirijo aquí a cualquier persona que nos esté escuchando, y si alguien nos está escuchando y está en este punto o se siente así, que no avanza, puede agendar una sesión de valoración gratuita conmigo y vemos su caso en concreto para que pueda empezar a salir de ese bloqueo. Pues son propios bloqueos emocionales que se hace la gente al final, pero yo no entiendo, ¿se quieren ir o no se quieren ir? Se quieren ir, pero el miedo les puede en todo momento, Es que no, la pregunta no es ¿me quiero ir o no me quiero ir? ¿O me quedo? Porque en el fondo todas las personas saben ya qué decisión han tomado. No es eso, es que hay detrás. Y detrás hay muchos miedos, y no son miedos pequeños, es decir, no son miedos que se imaginan, hay muchos miedos, hay muchos bloqueos, hay muchas heridas emocionales que le llevan también a esos bloqueos y a esos miedos. Entonces, por eso digo que la pregunta no es qué es lo que hago, no es que necesite más tiempo para pensar o que necesite más claridad, tenerlo más claro, no, lo que necesita trabajar en profundidad es lo que hay detrás de esa decisión, que es lo que más pesa. Uh-huh. Me están escribiendo por aquí, que, por ejemplo, en un caso que me está escribiendo, dice que en este caso, pues lo que dice es que él le dice que se muere si lo deja. Él le dice a ella que se muere si lo deja, que se hace algo malo. Claro, por eso he dicho que a veces que estos miedos, estos bloqueos, no son cosas superfluas. Es muy fácil decir, pues si estás mal, sepárate. Pero no es tan fácil, hay que trabajar en profundidad, muchas cosas. Por eso esto conlleva un proceso, no es algo que dices, hay muchas cosas que ver, muchas cosas que trabajar, muchas cosas que ir quitando, muchas cosas que tienes que ver y trabajártelas. Y eso se hace en un proceso, no en una contestación de, no, tú lo que tienes que hacer es tal. Si eso es muy fácil. Quiero decir que si alguien quiere preguntar algo, tenemos el WhatsApp de la radio de forma anónima. Yo te hago la pregunta de quien me escriba. 614418778 es el WhatsApp de la radio. 614418778. Pues en este caso, como ya te he dicho, él le dice a ella que si lo deja, que se hace algo, que se muere. Yo lo único que digo es que si esa persona se quiere trabajar de verdad, yo, como he dicho antes, puede agendar conmigo una sesión de valoración totalmente gratuita y vemos su caso en concreto para ver, bueno, cómo puede seguir adelante. Uh-huh. Bueno, pues tema delicado. Es que sería, Martín, es decir, sería muy responsable de mi parte que yo aquí dijera una frase bonita o que dijera, sí, pues eso es lo que tienes que hacer. No, eso no lo hagas, porque no es así. No va la cosa de esa manera. Eso no ayuda a nadie. Que alguien te diga en un momento, pues esto es lo que tienes que hacer. Pues no lo dejes. Pues sí, déjalo. No. Hay que valorar el caso, ¿no? Hay que valorar el caso en concreto, a esa persona, esa relación, cuáles son tus miedos, cuáles son tus bloqueos, qué es lo que te impide avanzar,
¿Qué heridas emocionales tienes? ¿Qué es lo que te hace ver eso de una manera o de otra? Esa persona, para tomar una decisión de este tipo, hay que tomarlo con seguridad, como he dicho antes, y con calma y con fuerza. Pero qué papeleta ese caso, ¿eh? Claro, no se puede ir con dudas. He dicho que hay muchísimos miedos, y ahí están todos. Bueno, pues es un caso interesante, importante, en el cual pues se define pues la relación en querer estar o no estar y meternos esos miedos y esas cosas en la cabeza y excusas, ¿no? A ver, te lo voy a pasar un poquito a limpio porque ha sonado como que no es tu intención, pero ha sonado como que bueno, que al final todos son excusas. A ver, es que nosotros nos justificamos porque cuando nosotros no estamos bien en una relación, cuando no somos realmente felices o no estamos bien con nosotros mismos, nuestra mente, nuestro cuerpo nos va a llevar hacia ese camino al estar bien. Y si no lo hacemos, si no estamos tomando esa decisión, nuestra mente, nuestro cerebro necesita razones, justificaciones para decirnos, es que tú no estás tomando esta decisión por esto que pesa mucho. Porque así nos sentimos en calma y más tranquilos y seguimos en esa zona de confort. Entonces no es una excusa barata. No es que suene, pues es que yo claro, pues yo también estoy sola, ya ves tú, qué tontería, tener miedo a la soledad. Cada persona es un mundo, cada circunstancia es un mundo, cada relación es un mundo. Y no podemos, con 4 frases bonitas, con toda la buena intención, de ánimo, lo que sea, que ya, pues es que esto es lo que tienes que hacer. No, son justificaciones que nos nacen del corazón, es decir, algunas con mucho miedo, otras con simplemente porque nos cuesta trabajo afrontar esa situación. A veces simplemente el que va a pensar la familia, por ejemplo, cuando yo haga esto, que se supone que esta persona es perfecta o que mi familia piensa de esta manera completamente distinta a mí en valores, o puede ser cualquier cosa lo que nos está frenando. Y a lo mejor a otra persona no le frena eso. Y te puede decir, es que a mí me da igual lo que piensa mi familia. Pero es que tú no eres esa persona. Tú no has vivido como ha vivido esa persona. Tú no has pasado la experiencia que ha pasado esa persona. Tú no has tenido la relación que ha tenido esa persona. Por lo tanto, ese consejo no vale. Es válido, puede tener buena intención, pero a esa persona no le está ayudando. Por eso digo de trabajar en profundidad, porque cada miedo se trabaja de una manera, cada obstáculo de una manera, el que tú no avances de otra manera, y no es una frase bonita o un consejo. Aquí te voy a dar un consejo, tú lo que tienes que hacer es esto, esto y esto. Esto no le sirve a la persona de nada, o tú te crees que una persona que está mal nos ha dicho 20.000 veces lo que tiene que hacer. O si en un momento dado se lo ha comentado a un amigo íntimo, a un familiar íntimo, a un conocido, bueno, un conocido normalmente no se comenta, pero a un amigo íntimo, a un familiar, ¿tú te crees que a lo mejor esa persona le ha dicho, pues sí, pues lo que tienes que hacer es esto? Pero es que no es fácil, porque nadie vive en la otra persona. Y nosotros damos consejos desde nuestra vida, desde nuestra experiencia, desde nuestra situación. Y eso no es válido para la otra persona. Que sí, que hay buenas intenciones detrás, por supuesto. Y que a veces puede ayudar en un momento, porque anima. Pero no es válido. A una persona solamente le vale desde mi yo, desde mi perspectiva, desde mis circunstancias, desde mis miedos, desde mi personalidad, desde mi bloqueo, desde mi manera de ver las cosas. Desde aquí, ¿qué puedo hacer? Eso es lo que hay que empezar a trabajar. Y esos miedos es lo que hay que empezar pues, a desmontar, a entenderlo, a comprenderlo, para que tú vayas en un camino. Pero tú, a tu ritmo, de tu forma de ser, no es cuestión de cambiarle la forma de ser a otra persona. O lo que yo digo es bueno y lo que tú dices es una tontería. No, para nada. No sé si te he contestado. Sí. Pero que también está un poco la persona que aguanta eso, de que si te vas me hago algo. Es que la otra persona, como te he comentado ante un caso, es que temo que no se lleve ya bien con mi hija, con mi hijo, el padre, si yo me separo, que los coaccione de alguna manera o psicológicamente pues no los trate muy bien.
y vivir bajo esa presión es duro, ¿no? Una persona que no sabe si decidir quedarse o irse a una relación ya tiene bastante presión y ya es bastante duro, independientemente del motivo. A ver, los motivos pueden ser, los miedos pueden ser míos, ¿qué hago ahora? No soy capaz de, como hemos dicho antes, no soy capaz de afrontarlo todo, no tengo economía, no tengo casa, no tengo trabajo, no sé si voy a poder tirar yo sola con los niños, 20.000 motivos míos, o simplemente puedo buscar la justificación en mi pareja. Es que si yo lo hago como yo he dicho, ese sentimiento de culpa es que me necesita, ahí hay una dependencia, es que me necesita económicamente, es que me necesita emocionalmente, es que si no lo voy a dejar tirada o tirado, ¿cómo le voy a hacer esta faena? ¿Qué van a pensar los demás de mí si yo lo dejo en esta situación? Ahí hay sentimiento de culpa, esa persona de alguna manera depende de ti, emocionalmente, económicamente, familiarmente, de cualquier postura. No tiene padre, está solo, lo que sea. Esa persona, tú sientes que tiene una dependencia hacia ti y eso te está bloqueando y te está creando un sentimiento de culpa y de apego. En el caso que tú me muestras, yo me siento amenazado por esa persona y ahí lo que hay es más miedo, potencia el miedo todavía más, porque ahí lo que hay es una amenaza y eso hay que trabajarlo. No son tonterías. Hay que trabajar si verdaderamente hay una amenaza real o es una amenaza que yo me estoy más imaginando que real. Hay que ver un montón de patrones y de conducta, pero sobre todo no vas a cambiar a la otra persona. Lo que tienes que ver tú, qué decisión tienes que tomar una vez que tú te trabajes en verdad y te lo tomes de forma seria, trabajar en un proceso, eso. Y luego ya tomarán la decisión. Complicado. Hay gente que lleva anclada ya en ese tema muchísimos años, porque no sale del miedo, no sale del proceso. Y lleva anclada años y años, ¿eh? Años, muchas más personas de las que nosotros nos podemos imaginar. Por mi experiencia hablo. Uh-huh. Pues Pilar, si alguien se quiere poner en contacto contigo, ¿cómo lo debe hacer? Sí, como, bueno, he dicho hoy que si una persona se siente que está en ese punto, se siente así y quiere trabajarse de verdad esa situación, quiere dejar de sentir cómo se siente, que no avanza, que está bloqueado por miedo, de verdad, puede tener una sesión de valoración totalmente gratuita conmigo y vemos su caso concreto y cómo puede ir empezando a salir de ahí. Eso, bien, por mis redes sociales, en Instagram mismo hay un enlace donde en mi perfil entra el enlace y ya te va a salir sesión de valoración gratuita. Ahí está mi agenda y puede agendar dependiendo de su disponibilidad cuando le viene mejor. O bien me puede mandar un WhatsApp al 682 238 630. Repito, 682 238 630. Y yo le puedo mandar la agenda para que ella busque un hueco o él busque un hueco para tener una sesión de valoración gratuita y bueno, ver su caso en concreto. Qué complicado es todo, ¿eh? Bueno, nosotros lo hacemos complicado. Uh-huh. Bueno, pues otro programa interesante que hemos tenido hoy. Y ahí me consta que hay mucha gente enganchada escuchando cada martes, escuchándote y también valorando su situación. Porque yo creo que el que presta mucha atención a este programa es porque se siente identificado de alguna manera. Bueno, el amor ocupa mucha parte de nuestra vida, bien porque estamos pasando por una ruptura, bien porque estamos en una relación y la queremos mejorar, bien porque estamos en una relación y tenemos problemas, bien porque estamos enamorados fuera de la relación, bien porque no tenemos pareja, bien porque estamos repitiendo siempre patrones y nos sentimos solos y no encontramos nunca una pareja adecuada para nosotros. Es decir, el amor siempre ocupa una parte muy importante en nuestra vida y de alguna manera a todo el mundo toca, a todo el mundo, al que tiene pareja, al que no tiene porque no tiene, a lo mejor quiere tener pareja, al que está pasando por un desamor. El amor nos toca a todos, de una o de otra manera. Pues amor y desamor, en la radio, los martes, 1 de la tarde. Pilar, que muchísimas gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Siempre es un placer estar aquí los martes y nos vemos el martes que viene. ¿Adelanta algo para el martes que viene? Bueno, seguiremos hablando de estas situaciones. Seguiremos hablando más o menos de estas situaciones, de estas relaciones complicadas. Bueno, porque hoy hemos hablado de por qué no damos ese paso. Tal vez la semana que viene podemos hablar de qué es lo que pasa cuando no lo damos, que sería interesante.